el tema del autocuidado de las asentaderas, para decirlo claro, elegantemente, que también se ve mucho en educación. Es realmente preocupante. El otro día dábamos una charla, gente del Colegio de Psicólogos, y realmente si vos seguías todas las recomendaciones que te daban, que estaban fundamentalmente orientadas a esto de cuidarse uno, el informe que podía llegar a elaborar era totalmente inocuo, sonso, no decía nada. Digamos, si estaba en juego un chico en riesgo, qué sé yo, vos tenías que hacer, no, vos no lo viste, no, vos yo... Nada, claro, nada, no podés poner nada en el informe porque cualquier cosa te puede comprometer y te puede llevar a que te hagan un juicio a vos. Esto como para repensar también la ética de nuestras intervenciones, ¿no? ¿Qué es lo que pesa más? ¿El autocuidado del culo o digamos, la cuestión del paciente y lo que está en juego ahí? Pero además también me parece cuidarnos colectivamente cierto, para que cada persona individual pueda correr un poco el límite, porque si estás vos solo, te tenés que cuidar tu propio culo nada más. Pero digo, pero si hay una cuestión de que uno siente que tiene un espacio de amparo, uno se anima a algunas cosas, ¿no? Porque... Y de amparo también para mujeres, porque claro, lo que pasa es que faltan dispositivos que en cada prácticamente del equipo de salud se puede incorporar este protocolo, como decías, cuántos más casos van a surgir, ¿no? Y ya con los que tenemos, que son, en realidad son graves, porque son violencia, hay un riesgo inminente, ya no hay dispositivos médicos. Porque hay muchos, yo recién cuando venía para acá, justo venía en el subte y vi una propaganda de otro 0800 para denunciar situaciones de violencia, pero como a mí me parece que hay muchos programas simultáneos, pero en definitiva no se sabe bien a cuál llamar o cuál es el que da una respuesta más. Funciona en dos casos concretos, funciona inclusive llamando a los locales que coordinan, no sé, yo también un problema en San Luis de violencia contra una mujer y la verdad que estaba sorprendida de cómo funcionaban. Ya cuando fue a San Luis esta mujer, o sea, ya la jueza sabía el nombre, entonces digamos, ya la colocó en una situación diferente de relación a la persona. Conozco, yo también trabajo más en provincia, y de esta idea porque me ocurrió cuando venía para acá, en Ciudad Buenos Aires, pero al menos en lo que conozco, en lugares de trabajo y en lugares cercanos también, municipios cercanos, hay como mucho déficit de qué hacer con cuando hay una situación grave, de riesgo de vida, a dónde derivar a la mujer para que pueda ser asistido con sus hijos, o sea, falta tanto, todavía tanto. Está buenísimo esto de incorporar una mirada en cada instancia de atención. Pero después, ¿qué hacemos? No, yo diría varias cosas con respecto a lo que vos decís. Primero, que algo que estaban diciendo acá, que el 137 está funcionando muy bien. Tanto a nivel de intervención como a nivel de asesoramiento, de herramientas, eso digo hay que decirlo porque está funcionando. Por otro lado, la cuestión de que es un tema, si no detectamos porque no tenemos lo que hacer. No digo, eso tenemos que, yo no la tengo clara esa, pero digo, lo planteo como problema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos retiramos y no hacemos o hacemos para que no se me malinterprete. No, yo no te malinterpreto, vos estás planteando, no, yo lo tomo como que estás planteando un tema importante. Estás planteando una de las patas de la discusión. Entonces, en ese sentido tenemos que ver qué hacemos con esto. Esto por un lado. Por otro lado, la gente que trabaja bastante en intervenciones sobre violencia, por ejemplo, hablaba la vez pasada con Fabiana Túñez, que es la coordinadora de la Casa del Encuentro, que son los que hacen las cifras de femicidios, y ellos son una ONG que empezaron del feminismo de las bases, digamos. No eran teóricas, sino que empezaron a trabajar y empezaron después del 2001 a ver qué podían hacer. Y empezaron a atender violencia de género y la verdad que se ganaron un lugar social muy importante. Y ella lo que me decía, que ella no cree en el tema de los refugios, por ejemplo. Refugios. Que los refugios terminan siendo, como yo lo hacía un paralelismo con lo que son las internaciones psiquiátricas, ¿no? O sea, terminan siendo un lugar donde la víctima está recluida y el victimario está afuera.
y además como que no hay apoyo para que pueda hacer su vida. Entonces, a lo mejor, lo que ella planteaba es que las intervenciones tienen que ser de otro tipo. De la misma manera, yo digo, lo que yo más conozco, que es el campo de la salud mental, si vos tenés mucha recepción y haces todos tratamientos individuales, llega un momento que no vas a poder atender a nadie. Así se crearon, entre otras cosas, los dispositivos grupales y los dispositivos comunitarios. Entonces digo, hay que ver si la resolución de la violencia es solo individual o hay que ir viendo, de hecho mucha gente dice que son los grupos de mutua ayuda, son las resoluciones comunitarias, muchas veces no es el refugio, sino amparo comunitario y de redes. Entonces a lo mejor hay que ir empezando a utilizar las capacidades sociales de otra manera. Digo lo que me dijeron, digo, me pareció piola y te lo comento. Estoy como traficante de buenas ideas. Bueno, además también a nivel planes, hay planes de apoyo para la mujer que está en situación de riesgo y para que pueda generar su trabajo. O sea, hay subsidios también para salir, digamos, y a nivel legislativo también hay medidas de exclusión urgentes que son muy criticadas, digamos, pero se puede excluir al agresor. Perdón, el programa de la... Cuando nosotros estamos en la provincia estamos como el otro mundo. Bueno, pero parece que está pasando eso, gente, es parte de la realidad, que la provincia de Buenos Aires es otro mundo. Es otro mundo en todo. Son las juntas evaluadoras con la nueva legislación nacional, digamos, y acá la brecha es muy importante, digamos, uno conoce, difunde, trabaja, intenta, pero digamos, después los dispositivos y las políticas, en este caso públicas, sociales a nivel provincial, que deberían permitir la instrumentalización de todos esos derechos, ahí la gran, digo, yo comparto por ahí un poco lo que planteaba la compañera, digo, mucho más que un refugio, tiene que ver con estos dispositivos que por lo menos en la provincia de Buenos Aires no existen. Bueno, Los subsidios, yo lo Quiero decir que muchas cosas no están difundidas. Por ejemplo, el otro día tuvimos un trabajo también en educación, una reunión, una red de gabinetes con el coordinador de género del municipio de Lanús. Hay un fondo rotatorio, él reconoció que es insignificante ese fondo, es insignificante. Pero, es insignificante y es un dinero, suponete, en una cosa así, son 300 pesos, ponele, que tiene el municipio, pero no es que son 300 pesos para cada paciente que llega, son 300 pesos. Cuando se acaban esos 300 pesos, tiene que esperar el mes siguiente que vengan otros 300 pesos. Si me dejas terminar la idea, él dijo, bueno, los refugios no tenemos en Lanús, derivamos a otros lugares que son lejos, a algún lugar religioso. Tengo un fondo, que sí es verdad que es poco, pero si vos no sabés que existe, tampoco podés usar ese poco. ¿Qué otra cosa? Hay mucho dinero que llega al municipio del Fondo de Fortalecimiento Familiar y de otros planes. Lo que pasa es que ahí hay un agujero negro de cómo se usa esa plata, ¿verdad? Que es otro tema. La segunda cosa, en el programa de violencia de género en desarrollo social de la provincia, yo, humilde persona, he conseguido una vivienda para una mujer que el marido intentó acogotarla delante de sus 4 hijos, un tipo alcohólico y adicto. Quiere decir que también me costó un año de batallarla, pero se logró. Quiero decir, yo sé que los recursos son escasos, que están mal distribuidos, que hay una apropiación indebida en el medio, pero algunas cosas hay que ni siquiera se conocen y que no se pueden utilizar. El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires está vaciado. Nosotros en general, no desconozco lo que vos decís. Lo que te quiero decir que muchas veces es un esfuerzo solitario, la sensación de esto de armar la red, esta intersectorialidad de la que habla la legislación y demás, que obviamente todos apostamos, por algo estamos acá discutiéndolo, pero digamos, hay contextos, y yo hablo de lo que trabajo hace 20 años, que es como bastante desgastante esto que termina siendo un caso donde uno estuvo un año consiguiendo un expediente, 5 años. Pero gente, para que no se vayan deprimidos, les quiero comentar algo, digo, porque los problemas los sabemos, las inequidades regionales las sabemos. Bien, esta charla que tuvimos con Fabiana fue en Luján,
que nos invitó Graciela Biagini para el plan de médico comunitario. Y empezaron a decir lo mismo que dicen ustedes, porque era la gente que está en el programa de atención primaria. ¿Qué hizo Fabiana? Se sentó con los que tenían el problema, le dijo, bueno, a ver, ¿qué tienen ustedes? ¿Tienen esta casa? ¿Le podés pedir a Mauricio? Nada, hay que ver lo que hay y hay que hacer. Digo, no, yo digo, eso no corresponde al voluntarismo de ciertas personas. No, voluntarismo no, práctica política. Es la confusión, pensar que eso es voluntarismo. Y eso es parte también de la formación profesional. Sí, no, está bien, pero no corresponde a eso. Tiene que dar una respuesta. Es que hay, porque están las leyes también, bueno, y hay prácticas sí, pero que. las leyes no están garantizadas, digamos. En provincia no pasa, la comisaría de la mujer no funciona bien. Pero es la base y es lo necesario. Si no está eso, no hay nada. Porque en otros países ni siquiera podían. Vamos a pasar, chicos, la interna de provincia de Buenos Aires. Pero la cuestión de que yo me tenga que poner a laburar un año por una casa, es en serio. Chicos, tendría que haber una respuesta más efectiva. Chicos, después en serio seguimos con esto. Yo me parece está atendible, pero vamos al otro tema. Seguimos. Una pregunta previa. ¿Cuál es el porcentaje de violencia masculina sobre el hombre? Violencia de equipo, violencia de género. La violencia del hombre, primero que no se llama violencia de género. Violencia de género está internacionalmente definida como violencia hacia las mujeres por razones de género. No es un invento de alguien, sino que es un concepto específico. Violencia de género no es lo que yo quiero pensar que es la violencia de género. Yo puedo inventar muchas maneras de pensar las cosas. Es algo específico. La Convención del Pará, para la región nuestra, ha definido la violencia de género como todo tipo, ahora no la sé de memoria, pero digo, todo tipo de violencia psicológica, emotiva, física, sexual, etcétera, determinada por las relaciones injustas entre los géneros. Y es violencia hacia la mujer. Ahora, ¿qué porcentaje hay de mujeres que violentan a hombres? Poca, pero hay. Y fundamentalmente es hacia hombres mayores y hacia niños. O sea que es hacia varones, pero no son varones pares. Muy poquitas hacia varones pares. Porque la violencia de género está determinada, por un lado, por las diferencias biológicas entre varones y mujeres, la fuerza, pero por otro lado, por el que hay una legitimidad, que a las mujeres hay cosas que se le pueden hacer. ¿Se entiende? Entonces, ese es el concepto de violencia de género, muy específico. El acoso, digamos, de la mujer en lo laboral al hombre, ¿está dentro de la violencia ¿Qué es acoso laboral? Acoso laboral está definido por la jerarquía. Entonces, importa quién es el jerárquico. Por lo general, hay más jerarquía de varones hacia mujeres que de mujeres hacia varones. Pero ahí está dado por las relaciones de poder, que articulan con las de género, porque las relaciones de género son relaciones de poder. Pero está dado por la jerarquía laboral. ¿Okay? En ese sentido. Sí. Ahora, si me preguntan los casos, fundamentalmente de varones hacia mujeres, de varones más grandes o más poderosos hacia mujeres menos poderosas. Y además, volviendo al chiste de antes, porque está más legitimado ese tipo de cuestiones que al revés. Entonces, bien. Bueno, problemas, si hay requerimientos fisiológicos diferentes, ¿no? Estos temas, las susceptibilidades, tienen que ver con los fármacos, tienen que ver con todo este tipo de intervenciones. Quiero visibilizar que hasta hace poco tiempo todo lo que sean los trials, o sea, todas las investigaciones en medicamentos, casi no había población femenina, eran realizados en población masculina, las mujeres excluidas para que no nos haga mal en el embarazo, suponiendo que una mujer siempre puede estar embarazada, pero al mismo tiempo hacía que no se supiera las dosis exactas para mujeres. Por ejemplo, hay muchos medicamentos que no se sabe si las embarazadas pueden tomar o no porque no están probados en embarazadas. Esto es todo un tema que en este momento se está revirtiendo y parte de lo que hay que saber con perspectiva de género, bueno, ya hablamos de esto, condiciones de riesgo diferentes asociadas a la conducta, diferencias en el registro del malestar, ¿no? Entre varones y mujeres. Los modos de consulta, mujeres y varones consultamos diferentes en el sistema de salud y acatamos diferentes los tratamientos. ¿No? Lo dicen todos los profesionales de la salud, que las mujeres hay más veces más obedientes, para bien y para mal.
Me contaba una vez que estaba dando una clase acá en la esquina de la Facultad de Salud Pública y hablamos sobre todo de los temas de las relaciones entre los géneros, las relaciones al interior de las masculinidades, y el tema del control diferencial con respecto a los recursos intrafamiliares, bastante común, de un paciente mío psicológico que es su mamá, del sector clase media baja, de provincia de Buenos Aires, que su cobertura de salud no le cubría algunas prácticas diagnósticas sin pago de bolsillo urgentes. La podía hacer si esperaba 2 o 3 meses. Esperó 2 o 3 meses muy obedientemente. Cuando llegó a las prácticas diagnósticas está con un problema oncológico avanzado. Entonces, digo, no es un tema menor esto. Y yo no sé si la familia no hubiera dispuesto de esa plata para su práctica, pero ella no pensó que había que usar la plata familiar para este tipo de cuestiones. Cuando, por ejemplo, digo, para lo que yo más estudié, si me viene un varón a consultar por enfermedad coronaria, le doy las indicaciones a la esposa, ¿no? Suponiendo que la mujer sabe, porque ahí no estoy promoviendo su autonomía, la del varón, su conocimiento de su propio cuerpo, y estoy generando que ella lo persiga a él. ¿Viste? Ella es la bruja y lo tiene que andar persiguiendo, en vez de crear conciencia de enfermedad en él y tratar de armar el dispositivo. Esto pasa todos los días, todo el tiempo. Bien, siguiente. Bueno, acá hay una cuestión muy interesante, que esto es para programas fundamentalmente, ¿no? Entonces, hay programas que son insensibles o neutrales al género, hay otros que son conscientes de la dimensión de género y hay otros que son género transformadores, ¿no? Entonces, también pueden ser modelos de atención y programas, porque por lo que escuché, muchos de ustedes trabajan en los diferentes niveles en este sentido. Entonces, ¿cuáles son los insensibles o neutrales al género? Son los que no toman como base la desagregación por sexo de indicadores. Actúan y no sabemos. Programa de diabetes. ¿A quién atienden? No sé. A la población adulta. Varones, mujeres, ¿quiénes son? Bien. Y no toman las diferencias e injusticias entre los géneros en la determinación del proceso, ¿no? Atendemos, no sabemos. No desagregamos, no es una dimensión, estamos tratando la diabetes. Digo, para decirlo de alguna manera, pueden ser otros problemas. Conscientes de la dimensión de género. Los consideran, pero no hacen nada para cambiarlos. Es un dato. Las mujeres se enferman de esta manera, los varones de esta manera. Es así. Es un dato natural, estructural, nada. Así es. ¿Sí? Yo no estoy para cambiar eso, así, no que sea. Y los género transformadores son cuando se los reconoce y se trata activamente de cambiar esas injusticias en el modo de intervención, ¿no? Bueno, y ahí parte de los componentes, sea el problema en el cual se trabaje, se incluye componentes de renegociación y redistribución. Cualquiera sea, si es de agua potable, por ejemplo, ¿quiénes cargan? ¿Quiénes van a buscar el agua? ¿No? Esto todos los lugares donde no hay agua y van a buscar, son las mujeres después de trabajar. Entonces, si vos estás trabajando con poblaciones de este tipo, tenés que ver quién va a buscar el agua, en qué momento, y tenés que generar actividades, además de generar agua corriente, digamos, tenés que ir viendo esto, ¿no? Cualquier tipo de intervención. Si es una intervención nutricional, quién cocina, quién compra, no es solo para las mamás, ¿no? ¿Sí? Cualquier tipo de intervención. Siguiente. En mi experiencia, yo he escuchado fundamentalmente en organismos internacionales que vienen a exponer de los países programas que dicen son de género, y en realidad son de género, pero para utilizarlo, digamos, para abusarse de las relaciones de género. Porque tenemos en cuenta que las mujeres son más cuidadosas con esto y hacen esto, y todo es hacia las mujeres. Eso de género no tiene nada más que la utilización de las habilidades en un recurso para la salud.
Entonces se dieron cuenta, pero no lo utilizan para transformar. Bien, son muy peligrosos. O sea, todas las recomendaciones del Banco Mundial sobre invertir en mujeres eran estas, de los 90. Bien, entonces, bueno, ahora se escucha un poco menos, pero se escucha, ¿sí? Uno sigue escuchando, ¿no? Bueno, este es el tema de los procesos de reforma y todavía cómo tienen permeado esto que hablamos antes, cómo se paga, cómo se gana, cómo están compuestos los sueldos, si el 40% es presentismo, si es un pago por prestación, si lo que tenemos que discutir es un seguro público de salud o si tenemos que tener una cobertura universal de salud, si pagamos con fondos públicos paquetes o tenemos subsidio a la oferta, digamos, todo, digamos, lo que es políticas de salud, que es parte de la discusión, digamos, del derecho a la salud, tiene algunos efectos específicos de género, que es bueno saber cuando se está discutiendo. Por ejemplo, cuando es pago por servicio, o pago por prestación, o copago. Esto, la gente que trabaja en equidad siempre dice que esto es inequitativo. Cuando yo tengo que pagar de bolsillo, siempre estoy pensando si pago o no pago, si consulto o no consulto. Entonces, en este sentido, digo, para los que trabajamos en una perspectiva de derechos, tendríamos que estar casi en contra de esto. En el caso específico de género, por ejemplo, hay estudios, este es de la OMS, que dice que hay una baja utilización de servicios de maternidad cuando hay algo que tiene que ver con pago por servicios o copago, que lo han estudiado. Y también el tema de medicamentos, que es lo que dijimos antes, o acceso a diagnóstico, ¿no? Después, el tema de fondos públicos. ¿Qué pasa cuando el sistema es de fondo público? Ahí hay la diferencia de cuando es fondos públicos para paquetes o cuando es un sistema todavía como el nuestro. ¿Qué sería subsidio? ¿Paquetes mínimos? Los seguros provinciales, algunos seguros de salud. Sí, son paquetes, porque en realidad es ¿qué? ¿O la tercerización también? Bueno, ¿Tienen algunos servicios? bueno, ese es otro tema. El tema de la tercerización es todo un tema de todo, no solamente de los servicios de salud, sino de la comida, de la limpieza, es todo un tema. Pero digo, no voy a empezar a hablar de eso ahora, pero me estoy refiriendo a que muchos modelos, y es parte de lo que se discute hoy por hoy, es que se hace con la plata pública. Es un poco el tema de nuestra clase que... Bien, entonces solo lo que les voy a decir es que esto tiene un componente de género también. Entonces, para las mujeres es mucho mejor que sea un sistema universal. O sea, para todos los que, digamos, para todas las vulnerabilidades o todas las fragilidades, siempre es mejor el sistema, para todos en realidad. Aunque tengas mucha plata, siempre te va en contra de esto. Lo que pasa es que lo podés reparar de otras maneras. El que tiene menos no lo repara. Entonces, y las inequidades de género son más de tipo culturales en estos sistemas, el paternalismo, digamos, cierto tipo de cuestiones, pero no son barreras de otro tipo, no son barreras financieras, no son de cobertura. Con respecto al tema de la seguridad social o las obras sociales, acá hay un tema muy complejo que es el impacto de la desregulación en términos generales de acceso a los servicios y en términos de género. A esto que nosotros asistimos y todavía no se revirtió, que es que uno pueda elegir y poner sus fondos como trabajador formal en las prepagas, tiene impacto. Por ejemplo, los chilenos que trabajaron, y ahí voy al aseguramiento privado, porque esto es la introducción de la lógica de los seguros dentro de las obras sociales. Cuando yo estoy drenando la plata, digamos, si yo saco lo de, digamos, de mi obra social y se lo pongo a OSDE, y pongo parte de mi bolsillo, yo estoy entrando acá, estoy entrando en este lugar. Tengo una obra social, pero en realidad la prestación que tengo es acá. Digo, para que piensen la idea de la libertad, qué es lo que está pasando, de qué se trata el asunto. Y, por ejemplo, el país que más lo investigó de la región, que es Chile, lo que se dieron cuenta es que en los programas de paquetes de las prepagas, que están dentro de estas modalidades, lo que había era planes para maternidad o sin maternidad. De hecho, ahora hay planes joven que no incluyen, ¿no?, de las prepagas. Entonces, en este tipo, como ellos se manejan las prepagas, que son aseguradoras por la lógica del riesgo,
y paga más el que consume más, las mujeres consumimos más en el sector salud porque consultamos más, por necesidad. Entonces somos vistas como clientes consumidores. Esto al principio era así. Pagaban 3 veces más, después con lógica de género y con el observatorio les regularon de la misma manera que acá se empezó a regular un poco las prácticas de las prepagas, por ejemplo, en la preexistencia, en el tema de los adultos mayores y todo eso. Pero digo, me parece importante que lo tengan en cuenta para ver dónde también hay que dar discusión. No es solamente si atendemos o no salud sexual y reproductiva, es mucho más amplio. Bien, y otra de las cuestiones que se dieron cuenta en Chile es que de los derechohabientes en las ISAPRES, que es, el Chile tiene 2 sistemas, el sistema FONASA, que es el de los fondos públicos, y las ISAPRES, que es el, digamos, privatizado para los sectores del empleo formal para arriba. Entonces se dieron cuenta que los que tenían cobertura, si lo discriminaban entre varones y mujeres, de las ISAPRES eran 66% varones. Y esto tiene que ver con que los varones ganan más, tienen mejores empleos, etcétera, etcétera. Si nosotros ligamos la cobertura al tipo de empleo, vamos a tener este tipo de injusticias. Pero no son planes familiares, digamos. Claro, porque si tienen Sí, si tienen familia. ¿Y qué pasa a la gente que no tiene familia? Ah, bien, bueno. Porque si no, siempre estamos pensando que siempre hay un varón trabajador con su familia cubierta. No, no es siempre así. Hay mujeres cabeza de familia. En nuestro país, por ejemplo, hasta hace 10 años menos, si una mujer tenía una cobertura de obra social, esta no le correspondía al marido. Solamente los varones cubrían a las mujeres. Bueno. Siguiente. Y ya estamos en los últimos 5 minutos. Brevemente les voy a plantear algunas cosas que ya fuimos viendo, pero se los voy a dar de manera conceptual todo junto, que es que dentro de los cuidados de la salud tenemos que hablar de los cuidados institucionales y los domésticos. Los institucionales tienen que ver con los trabajadores de la salud, o sea, los con matrícula, por decirlo de alguna manera. Bien. Bueno, y ahí hay temas de género que tienen que ver con la distribución por sexo de las profesiones, el poder que cada profesión tiene dentro de los equipos. Y después la producción doméstica es quienes cuidan en las familias, enfermos, niños, discapacitados y adultos mayores. ¿Cómo es la composición? Siguiente. Bueno, con respecto a la producción institucional, en la formación de los trabajadores de la salud, los temas de género están en pañales. O sea, estamos empezando con esto. En la mayor parte de las currículas de grado no existe, en posgrado muy poco. Hay posgrados de género, pero los posgrados en salud no toman los temas de género, muy pocas veces. Y no se mira desde allí. Casi, digamos, esto es casi una herramienta que no existe, asequible. Y después el tema de las composiciones de las distintas profesiones, ¿no? Al interior de las especialidades médicas y de los equipos. Y ahí tenemos fenómenos como feminización de la salud pública, selección negativa de mujeres en el sector privado, la proporción jefaturas, plantas, todo este tipo de cuestiones. Siguiente, vamos a ver algunos números de esto. En Chile, que son estas investigaciones las hizo el Observatorio de Equidad de Género del Ministerio de Salud, pero en la época que Bachelet era ministra de Salud, junto con la OPS, y después hay unos trabajos de Laura Pautasi acá en la Argentina, y de ahí saqué los datos. Esto todo está en el artículo que ustedes tienen, sí. Entonces, en Chile se vio, por ejemplo, en estos estudios, que en el mercado laboral general hay una mujer cada 2 varones, pero en salud 2 mujeres por cada varón. Miren qué fuerte la composición de mujeres dentro del sector salud en relación con la población económicamente activa. Y en Argentina, Laura Pautasi dice lo mismo y abre un poquito más. Dice que los varones están más en los títulos tradicionales, ¿no? El 83% de los varones que trabajan en salud son médicos, el 8% odontólogos, 5% bioquímicos. Las mujeres 44% son médicas de las que trabajan en salud. Miren la diferencia, ¿no? Y después, auxiliares y ayudantes del sector salud, 84,6 son mujeres.
Entonces el tema, muchas mujeres, pero ¿en dónde están las mujeres? Lo pueden ver en mi artículo, busquen la referencia a Pautasi, lo van a ver. Siguiente. ¿Qué pasa con la producción doméstica de los cuidados en salud? Aquí dividido entre salud, enfermedad y gestión del consumo. Salud sería, ¿qué es lo que hacen las familias para que nos mantengamos saludables? Alojamiento, alimentación, limpieza, seguridad, compañía, relaciones sociales, ¿no? ¿Quién compra los regalos de cumpleaños? ¿Quién llama? ¿Quién organiza la torta? Todo eso es la salud. ¿Sí? Bien. Enfermedad, prediagnóstico, compañía, aplicación y vigilancia de tratamientos, ¿no? ¿Quién te persigue para que tomes esto? Bien. ¿Quién te saca el turno? Después, la gestión del consumo de servicios sanitarios. ¿Quién lo elige? ¿Quién tramita? ¿Quién realiza los pagos? Información, compra de medicamentos. El 80% lo realizan las mujeres en etapa reproductiva. En diferentes ciclos de la vida, las mujeres cuidan más y son menos cuidadas. Eso lo digo como consigna porque tenemos 2 minutos, pero está más detallado y más explicado porque esto es así. Siguiente. Cambios en los tipos de familia, algo hablamos de esto, ¿no? La necesidad de cuidados, la menos disponibilidad por todos los cambios. Por ejemplo, cuestiones, aumento de las uniones de hecho, muchos convivientes tienen diferente cobertura de salud, ¿no? Muchas parejas separadas, el chico tiene la cobertura de salud del marido, del papá, y no la mamá tiene otra, ¿no? Unos tienen OSDE, otros tienen UP, digamos. Y esa es la diferencia jerárquica, otros tienen otras, digamos. Yo estoy hablando de uno, yo digo, todos ustedes lo pueden ver todo el tiempo. Dentro de la misma familia hay una segregación, digamos, de acceso. Me contaba una amiga que ellos no me acuerdo qué aseguramiento tenían, y el médico a domicilio era viejito, venía, y los otros del otro piso tenían otros que eran recancheros, digamos. Bueno, todo esto. La vida diaria de todas estas cuestiones. Esto pasa al interior de las mismas familias por estas cuestiones, ¿no? Que te reconocen, pero no siempre. Para que te reconozcan las uniones de hecho tenés que tener un tiempo, tenés que tener hecho a lo mejor la unión de hecho, bueno, muchas cuestiones que no es por añadidura. De la misma manera que si tenés un pibe en unión de hecho tenés que llevarlo a registro civil, si está casado en la misma clínica o en el mismo hospital te lo inscriben. Pero todo esto se puede, pero siempre es más trabajoso y bueno, genera este tipo de cuestiones. Esto no quiero decir que se casen, no estoy diciendo eso, estoy diciendo cuál es el impacto en salud. ¿Sí? Bien, entonces, el alargamiento de las decisiones reproductivas y la homoparentalidad. Esto tiene que ver con la demanda de las nuevas técnicas reproductivas, digamos, tiene que ver no solamente con la posibilidad, sino con decisiones, como es la que está cambiando la vida. Bueno, aumento de hogares unipersonales, ¿no? Fundamentalmente en los sectores urbanos, esto que hablamos, aumento de la esperanza de vida, mujeres de edad avanzada, lo que hablábamos antes, que requieren apoyo familiar externo para la gestión de los servicios de salud, ¿no? Y con sistemas de atención a la tercera edad que piden que el turno lo vayas a hacer personalmente, los viejitos no pueden ir, bueno, todo un montón de cuestiones que no es, hay acceso, pero en la práctica, bien. Entonces todo esto hay que pensarlo y además ¿quién lo hace? 80%, ya les dije. Siguiente, bueno, bien, siguiente. Bueno, ya estamos. Y la siguiente, bueno, ver qué hace falta saber, hace falta investigaciones, hace falta tomar esto para los programas, todo lo que sabemos, necesitamos saber más, pero lo que sabemos hay que utilizarlo, sería mi propuesta. Y la siguiente, esta es la referencia, ustedes tienen el artículo. Y siguiente, bueno, muchas gracias y buen fin de semana largo. Pásenla lindo.